Buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a esta sesión del seminario ¿Por qué ha fallado la economía? En esta ocasión nos acompaña el doctor Enrique Russell Peters, un profesor muy conocido de la Facultad de Economía, con una larga trayectoria y estudios sobre el sector industrial y sobre la relación México-China. Como sabemos, coordinador del Centro de China-México. ¿Lo dije bien? Enrique. Autor de múltiples artículos y libros, y aquí hay una prueba fehaciente, contundente de su trabajo. Pues muy bienvenido, sin más. Enrique, por favor, adelante. Entonces unos 45 minutos. Y si necesitas algo más, 50 menos, minutos. como lo que tú... Bueno, muy bien. Pues de nuevo muchas gracias, Javier, por la invitación y muchas gracias por su interés. A ver, voy a poner el cronómetro. Ahí está. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues miren, sobre el tema que me pidieron, ahora sí que compartir un grupo de reflexiones con ustedes. Yo si quieren la siguiente, ¿cómo es esto? Es la de abajo. La de abajo. Hay que señalar ahí. Señalar No, a la pero pantalla. para dar la siguiente. Sí. Es esta, ¿no? Señalar aquí a la máquina, ¿no? Si no, digo yo, todavía. Otra vez ¿Eh? Ya no. ya regresó la mano. Sí, de modo. Ya que. La siguiente. Sí, gracias. Entonces, bueno, estos serían los temas que en estos 45 minutos, un poco más, un poco menos, quisiera compartir con ustedes. Yo insistiría mucho sobre la importancia, como veremos en un momento, de analizar, reflexionar, hacer una revisión bibliográfica conceptual, ¿no? Es decir, el tema de X tema, del sector agrícola, al sector financiero, al Telecán, al comercio y a muchos otros, sin un marco conceptual, me parece, como veremos en un momento, extremadamente débil, ¿no? Yo sé que está crecientemente de moda, pues parece que estas discusiones conceptuales y teóricas son para los académicos, ¿no? Y entonces nos critican ahí del sector público, del sector privado, del sector académico y sus rollos, ¿no? Veremos en un momento que me parece que sí es muy importante contar con un marco conceptual y tiene implicaciones de política y una gran cantidad de implicaciones, ¿no? Insisto en esto porque incluso en nuestra facultad, yo diría, me he encontrado crecientemente con en fin, tesis de licenciatura sobre X temas y en donde el marco conceptual no existe, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo no existe, no? ¿Cuál es el marco rector, etcétera? Entonces, brevemente, algunos aspectos conceptuales, temas vinculados a políticas hacia el sector manufacturero, la industria, un breve diagnóstico. Trataré ahí de saltarme algunos temas para llegar pues, al tema, entre otros, bueno, la manufactura en el marco del Telecán, dónde queda el Telecán dentro de estos cambios estructurales del sector manufacturero, para terminar con algunas propuestas y conclusiones, ¿no? Yo con gusto dejo la presentación, verán que hay algunas gráficas, referencias, etcétera, pues es suyo, ¿no? La siguiente, por favor. Algunas referencias que les pudieran servir, a mí me parece en términos de la política económica el libro de Pedro Aspe, ya viejito, más de 20 años, pero me sigue pareciendo un marco de referencia bien importante, de lo más serio, yo diría, para comprender, en fin, dónde estamos en términos de política económica, por qué estamos donde estamos,
más allá si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero yo insistiría en invitar a leer en serio el libro de Pedro Aspe. Después hay un grupo de publicaciones mías. Prácticamente todas estas referencias las encuentran en el portal de duselpeters.com, sin costo alguno. Me permití traer algunos libros, hay algunos que todavía creen en los libros y en el papel. Entonces estos están a la venta. No soy ningún Luis Pasos ni compito con ninguna editorial, pero cuestan prácticamente todos 150 pesos, ¿no? Con una o dos excepciones. Traje 2 o 3 documentos de los cuales ya no tengo ninguno, que de nuevo pueden bajarlos en el portal de duselpeters.com. Y en fin, pues revísenlos si los convenzo o les interesa, ¿no? Entonces hay un grupo de documentos a los cuales haré referencia. Me parece que para el tema del sector manufacturero, hace 10 años que estamos haciendo un esfuerzo de publicar ahí un monitor de la manufactura mexicana, el último de noviembre de 2013. Revísenlo, van a encontrar un amplio banco de datos con información en fin, comercio, empleo a nivel de clases económicas, pero también productividad, etcétera, etcétera. Una referencia interesante me parece a mí estadística, veo algunos estudiantes, profesores, es el anexo estadístico del informe presidencial, ¿no? Digo, más allá del propio informe, pero el anexo estadístico es un gran esfuerzo que se hace entre el INEGI, un grupo de secretarías por entidades federativas que por ahí pocas veces se utiliza. Además se puede usar, no entiendo muy bien por qué, pero algunos años se puede bajar como en Excel, otros años se puede bajar como PDF, pero es yo diría una mina de oro ahí para utilizar esta información. A veces hay series más largas, a veces más cortas. Me parece que un banco de información importante, además del Banco de México, INEGI y muchos otros que existen, ¿no? La siguiente, por favor. Y haré referencia por ahí a 2 o 3 artículos recientes que publicamos por ahí con Adrián Hearn y Harley Shaken. El año pasado sacamos un documento, un libro que lo tenemos acá, de nuevo lo pueden bajar también, sobre el concepto de nuevas relaciones triangulares, es decir, no solo las relaciones bilaterales, y que veremos para el caso del Telecán, me parece a mí es muy significativo, sino que desde una perspectiva, y verán una creciente contaminación de mis argumentos con el caso de China, con la reemergencia de China, como se habla, pues China está cuestionando y generando una serie de nuevos debates sobre típicas relaciones bilaterales, ¿no? Léase la relación México-Estados Unidos y cómo, veremos en un momento, China juega un papel relevante, ¿no? Pero no solo en la relación del Telecán, sino que también en una relación por ahí con el Mercosur. Sacamos otro documento con Gustavo Bittencourt en una relación de Argentina-Brasil, con un proceso de integración importante en términos de segmentos de cadenas de valor, comercio, inversiones, etcétera, y cómo China juega un papel relevante. Ojo, yo diría por último, en relaciones triangulares tan conflictivas incluso como la relación Estados Unidos-Japón, y donde de pronto en términos económicos, sociales y hasta militares, China juega un nuevo papel. Un documento, en fin, conceptualmente yo diría retador, además de analizar el tema del Telecán específicamente, y sacamos ahí un artículo a finales del año pasado con Kevin Gallagher, un colega de la Universidad de Boston, explícitamente sobre el tema del Telecán, no diría el borrón de la fiesta, ¿no? No podíamos ponerlo así en la revista, en la CEPAL,
pero el huésped no invitado, una forma un poco más diplomática de hablar sobre el tema. En fin, como pues un país que no ha firmado TLCs con ninguno, veremos en un momento, pues ese es el que se le está pasando mejor que nadie en la fiesta, ¿no? Es decir, los tres países se pusieron de acuerdo en la música, en los refrescos y en las papitas, y pues nunca falta el cuarto que llega y se la pasa muy bien. Nótese el sarcasmo, es una invitación, es un documento creo que serio y hay referencia a esto. En el centro al cual hacía referencia Javier van a encontrar una gran cantidad de información estadística incluso, es decir, sobre estos temas de comercio, sobre todo para trabajar a 2, 4, 6, 8, 10 dígitos del sistema armonizado, uno se va a encontrar con enormes diferencias si uno usa fuentes chinas, fuentes estadounidenses o fuentes mexicanas, ¿no? Tuvimos hace 10 días acá abajo en este edificio al embajador de China en México. Pues el embajador de China en México usa las estadísticas chinas, ¿no? Entonces habla de una serie de tendencias. Nosotros usamos las chinas, las mexicanas y otras. Si hubiera estado la contraparte, le hace el embajador de México en China, pues hubiera usado las estadísticas mexicanas. Las diferencias entre las estadísticas mexicanas y chinas son 3 a 1, 300%, ¿no? Entonces se podrán imaginar que pues es relevante qué estadísticas uso, porque con base en unas o en otras, pues las tendencias, valores absolutos son muy diferentes. Entonces, de nuevo, en el centro podrán bajar ahí información del 90 al 2012, entre otras. Por último, tema relevante no solo para China, pero yo diría para México, Estados Unidos, vinculado al TLCAN. Creamos hace poco una red académica de América Latina y China, red académica de América Latina y el Caribe sobre China. Podrán bajar ahí en el portal. A finales del año pasado sacamos 4 volúmenes con casi 80 artículos de cubanos, argentinos, brasileños, chinos, por supuesto mexicanos, centroamericanos y muchos más, reflexionando y buscando socializar la experiencia de China en América Latina. Me permití traer ahí uno de estos volúmenes, el del volumen sobre economía, comercio e inversión, con casi 30 artículos. De nuevo lo pueden bajar. La siguiente. Brevemente, antecedentes, yo desde mi perspectiva conceptual es relevante, sobre todo sobre el concepto de competitividad, competencia, procesos de competencia que se están dando en la actualidad, ¿no? Uno pudiera, si tuviéramos más tiempo, un seminario, un semestre, hacer y lo hemos hecho, un bonito seminario partiendo de las ventajas absolutas y comparativas desde Adam Smith a Ricardo, y debates hoy en día sobre la teoría del crecimiento endógeno, Stiglitz, Daniel Roderick y muchos otros, ¿no? Sobre el concepto de competitividad, yo les recuerdo, desde 1990 escribe Michael Porter, administrador de empresas de Harvard, un libro sobre las ventajas competitivas de las naciones. Con eso se inicia un debate que, si uno abre un periódico, pues uno encuentra pues el concepto de competitividad pues todos los días. Ojo, si tenemos acá 20 o 30, hacemos una encuesta de qué es lo que uno entiende bajo competitividad, pues seguramente nos vamos a encontrar con 30 diferentes definiciones, ¿no? Entonces, punto de partida, yo diría al 2014 hay un interesante, profundo debate sobre el concepto de competitividad y, como veremos en un momento, con implicaciones en el análisis, por supuesto, y en instrumentos y una visión de política económica. La siguiente, por favor. Me voy a ir bastante rápido, yo quisiera solo enfocarme en 3 o 4 aspectos. En fin, uno pudiera partir de nuevo con Romer, con Paul Krugman, una serie de interesantes apartados de Daniel Roderick, sobre debates sobre la competitividad con Krugman desde mediados de los 90. ¿Es una empresa igual a un país? ¿No? Su respuesta es no.
¿no? Entonces, ojo, se le escapa a muchos las diferencias que existen en el debate de la competitividad a nivel microeconómico, a nivel mesoeconómico, a nivel macroeconómico, ¿no? Hay un grupo de autores que simplemente señalo, al que le interesa podrán encontrar algunas referencias, la siguiente. Yo les diría, relevante en estas discusiones y debates, ¿no? Uno, a mí me parece muy interesante, constructivo, el planteamiento metodológico de autores con Gerefi, Jennifer Vera, Miguel Korzeniowicz, entre otros desde los 90s, 2000s, en la actualidad, sobre el concepto de segmentos de cadenas de valor, yo les diría como un marco metodológico, no un marco conceptual, sino que es una invitación a considerar que en tiempo y espacio la economía hoy en día se pudiera entender, y se entiende según estos autores, se entiende en términos de segmentos de cadenas de valor. Léase, la industria electrónica en México tiene docenas, si uno lo hace con mucho detalle, cientos y hasta miles de diferentes segmentos, además en espacios o en territorios específicos, ¿no? Eso es bien importante. Alguno diría, híjole, como que me suena el tema con Hirschman y otros autores que hablaba de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. La electrónica entonces tiene de segmentos en los que se ensamblan partes y componentes, ¿no? Y las partes y componentes pueden venir local, pueden ser de proveedores locales, de proveedores regionales, de proveedores nacionales, o pueden ser importados extraterritorialmente, ¿no? Repito, entonces, el apartado de un segmento de ensamble versus otros segmentos en donde se dedican a la investigación y desarrollo de productos que vamos a consumir en 3 o 4 generaciones, ¿no? Que pueden ser una generación, pueden ser 6 meses, o pueden ser 18 meses, o puede ser mucho más, ¿no? Es decir, en Boston, en el MIT o en otros lugares están diseñando productos en la electrónica, todos en el sector de la electrónica, en segmentos muy opuestos, ¿no? Todo esto tiene implicaciones en términos ni hablar de tecnología, ¿no? Es decir, si tengo que ensamblar un fuselaje, que ahora muy de moda en el sector de la aeronáutica, ¿no? Entonces México exporta productos y está integrado en ciertos segmentos de la aeronáutica. ¿En qué segmentos? Básicamente en el ensamble de fuselajes de ciertas partes y componentes. ¿De dónde vienen esas partes y componentes? No vienen de México, no vienen de Querétaro. Bombardier no los hace en este territorio, los hace en otros. Entonces hay otros segmentos. Entonces, de nuevo, la invitación es a distinguir analíticamente entre segmentos, y esto se puede hacer, por supuesto, en términos incluso agregados, ¿no? Es decir, hay ensamble de ciertas partes y componentes que pueden ser arneses, pueden ser PCs, pueden ser PCBs, pueden ser laptops, pueden ser bienvenidos, uno diría, a un bosque altamente complejo, ¿no? Y esto se puede desagregar, ¿no? En la cadena hilo textil confección la hemos trabajado durante bastante tiempo. A 10 dígitos del sistema organizado tiene 5.500 productos, ¿no? Entonces, el que plantee que la producción de un calcetín pues sea igual a una camisa o a un saco, pues nos dirá nuestro textilero, pues eres un ignorante, ¿no? Pues no entiendes mucho, por no decir no entiendes nada. Detrás de eso hay tecnologías diferentes, equipos diferentes, empleos diferentes, salarios diferentes, organizaciones industriales diferentes, financiamiento diferentes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo diría siempre con mucho respeto, pero con mucho sarcasmo, a nuestros colegas macroeconomistas que pues,
estiman hay una relación tipo de cambio real con respecto al producto, hoy estamos hablando de arneses o de plátanos, ¿no? Y bueno, pues si son sinceros, pues nos dicen, pues no sé, y si no son sinceros nos dirán de todos. De nuevo, el sistema armonizado a 10 dígitos tiene más de 20.000 productos, ¿no? Entonces, el tema de segmentos de cadenas de valor me parece que es un tema que permite un diálogo constructivo, una crítica también a una visión exclusivamente macroeconómica, ¿no? Es decir, si devalúo, el producto aumenta. Dirá el loco del pueblo, oye, de nuevo, ¿es para arneses, es para plátanos, o es para Bombardier en Querétaro, o para quién? Entonces, muchas veces, más allá de neoclásicos, post-neos, etcétera, pues muchas veces estás, ¿no? Si no hay una apertura a un diálogo entre la macro, la micro, organizaciones industriales y segmentos de cadenas de valor. Y un segundo debate me parece relevante, a los cuales los invitaría a reflexionar, que es la discusión implícita en esta discusión de sectores y productos versus procesos, ¿no? Es decir, pareciera ser, y acá hay a mí me parece un tema que va más allá de la sesión de hoy, pero pareciera ser que con Prebisch y con muchos otros desde los años 40 y 50, hay ciertos productos que por elasticidades macroeconómicas, nótese de nuevo mi crítica y mi sarcasmo, que un grupo de productos y sectores, ¿no? El sector manufacturero presenta una mayor elasticidad de demanda a diferencia de otros productos, ¿no? ¿Quiénes son los otros productos? El sector agrícola, ¿no? Por ende, ¿qué tenemos que hacer? Obvio, pues nos vamos a especializar en productos manufactureros, no en plátanos, ¿no? Que es, uno diría, más atractivo, conceptual, teóricamente, en términos de política, que es más sexy, ¿no? Pues especializarnos en la electrónica, en autopartes, automotriz, aeronáutica, con, les repito, un grupo de conceptos y argumentaciones de Prebisch a muchos otros del 2014. Yo diría falso, eso no es cierto. Para bien o para mal, Prebisch pues, no tenía la información con la que contamos hoy en día a 10 dígitos del sistema armonizado, a nivel de clases económicas, de más de 1.500 clases según el INEGI, información de matrices de insumo producto, etcétera, 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 ¿no? Y uno se encuentra, oh sorpresa, que por supuesto uno iría en el sector del calzado, ¿no? Que uno diría, ¿cómo que te vas a especializar en el calzado, ¿no? Mejor, de nuevo, en la aeronáutica, es más atractiva económicamente, socialmente, tiene más caché, etc. Y de nuevo yo diría de Prebisch, e incluso con Haiyou Chan, que otros no pudiera remontarse anteriormente. Eso es falso desde una perspectiva, de nuevo, de segmentos de cadenas de valor y de procesos. Por supuesto que en el calzado existen segmentos de altísima tecnología, de alto valor agregado, de altos salarios y muchas otras de las variables que les señalaba anteriormente en términos de encadenamientos, en términos de integración productiva, etc., ¿no? Entonces, de nuevo, pareciera ser más fácil, y esto lo veremos en términos de política industrial en un momento, pareciera ser más fácil, más atractivo, por supuesto que me especializo en productos particulares. Yo diría, oye, a ver, Brasil, México u otros países, si tienes petróleo, pues ¿qué vas a hacer con el petróleo, ¿no? Pareciera que el petróleo no es un sector que, por definición, como vamos a ver en un momento, pues es un sector, hoy en día la política industrial desde el año pasado clasifica al sector manufacturero en sectores maduros, dinámicos, y no me acuerdo, y emergentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los maduros? Los maduros son nuestros queridos plátanos, piñas, confección, zapatos, calzado y muchos otros.
cuáles son los dinámicos en los cuales debiéramos especializarnos: electrónica, autopartes, automotriz, aeronáutica. No son los casos así más paradigmáticos. Falso. Uno se va a encontrar que, por supuesto que en electrónica hay procesos, no productos, procesos altamente primitivos, ¿no? Es decir, pues, donde lo que estoy haciendo es estoy juntando el cable rojo con el cable rojo. Ojo, es un fuselaje de cientos de arneses y pongo un cable rojo con el verde y bueno, pues pasará que de vez en cuando se quema un avión, etc. ¿no? Entonces no estoy ridiculizando el proceso, es un proceso serio, etc. Pero en términos de nuevo de valor agregado, de tecnología, de ciencia y tecnología, de innovación, uno por supuesto que en plátano se puede encontrar y en piñas con procesos altamente sofisticados. Yo siempre digo, un poco de ironía, pregúntenle si no a Monsanto, ¿no? Pues Monsanto se dedica a reproducir semillas, próximas generaciones de nuestros queridos plátanos, piñas y muchos otros. Nos puede gustar, nos pueden no gustar, pero son procesos de nuevo altamente sofisticados. Entonces, y con base en esta discusión, yo simplemente les pondría, si ustedes quieren, la pregunta: ¿nos podemos quedar con este marco conceptual de Prebisch y muchos macros, y yo diría el propio Caldo y muchos otros colegas macroeconomistas que plantean que con un par de elasticidades macroeconómicas pueden efectivamente determinar entonces como país, como región, como municipio, entidad federativa, nos vamos a especializar en un grupo de productos y sectores y no en otros? Yo seriamente cuestiono el tema. La siguiente, por favor. Hay un grupo de temas adicionales. Yo terminaría simplemente, me parece de lo más atractivo en esta discusión sobre competitividad sistémica, vincular los niveles analíticos macroeconómicos. No es que la macroeconomía no sirva, ¿no? Pero vincular los aspectos macroeconómicos con los mesoeconómicos o institucionales y los microeconómicos, ¿no? Es decir, cómo logro un diálogo entre, por supuesto, que el tipo de cambio juega un papel, y por otro lado, por supuesto que existen diferencias entre un plátano y un arnés, ¿no? Y un semiconductor, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión, un diálogo. Es muy fácil decir, no, pues entonces solo me voy a poner a estudiar 20.000 productos a 10 dígitos del sistema armonizado. Oye, y la macro, no, pues nunca llegué a la macro, etcétera, ¿no? O el otro extremo, ¿no? Es un tema bien delicado. Doy clases acá en el posgrado con estudiantes de doctorado, donde con colegas macroeconomistas tratamos de tener este diálogo, y sorpresas, digo, más allá de la cercanía y amistad personal, uno se encuentra con reacciones que me van. No me vengas con tus plátanos y arneses. Yo, caldo y una buena elasticidad, y si no tienes nada mejor que hacer, mete en tu anexo ahí algunos tus plátanos y lo que quieras, ¿no? Entonces, es un tema bien conflictivo, les aseguro, en términos de apertura, ¿no? De decir, oye, sí, la elasticidad para el sector manufacturero puede ser relevante. Ojo, en la manufactura tengo 15.000 productos, y para los 5 que a mí me son relevantes en el sector automotriz, pues tu elasticidad no me dice nada, no me explica nada, no me ayuda, ¿no? Es más, reproduce ignorancias, etc., ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, me paso algunas. Y por último, entonces, yo diría, este marco metodológico, no conceptual, es decir, un análisis de segmentos de cadenas de valor, una diferenciación entre productos, sectores y procesos, permiten un marco metodológico, ¿no? De análisis y de estudio. No es un marco conceptual, es decir, no me está indicando la competitividad sistémica, segmentos de cadenas de valor, procesos específicos, no me está de ninguna forma solucionando y diciendo, oye, a ver, yo quiero hacer una política fundamentada en la generación de empleo. Eso no me lo dice ni
Guerefi, ni Maya Stama, ni Messner, ni ninguno de estos autores. A mí me puede interesar una política industrial, comercial, hacia el agro, la que ustedes quieran, con base en el empleo. Pues hay un grupo de segmentos, procesos que son intensivos en fuerza de trabajo, ¿no? Hay otros que no. Es decir, Bombardier no es intensivo en trabajo, es altamente intensivo en capital. Entonces tendremos que regresar a la confección. Eso, la matriz de insumo producto nos demostrará pues, cuáles son los procesos más intensivos en fuerza de trabajo. Puede ser que no, puede ser que el criterio sea el criterio de innovación. Estoy buscando, y bueno, ojo, hay innovación en plátanos, en arneses, en aeroespacial, etc. Entonces, los criterios, puede ser la productividad o puede ser exportación, los criterios para una política no nos lo va a dar este marco metodológico. Entonces, yo acá señalo esta priorización de política, ¿no? ¿Cuál va a ser la prioridad? Generar empleo, generar productividad, generar exportaciones. Pudiera imaginarme varias, cruzar algunas de estas, ni mucho ni tanto, etc. La siguiente cosa. Acá hay una definición, la dejo de lado si les interesara. Justo estuvimos en la Cámara de Diputados ahí tratando de discutir algunos de estos temas y por ahí aparece en una ley, lo más seguro es que no, pero los invito a es como si ustedes quieren una definición de competitividad, la siguiente. Y otra más, me voy a pasar algunas. Por último, yo les diría en términos conceptuales, yo los invito a considerar a China como un reto conceptual. Acá hay algunos colegas, estudiantes, etc. China no es solo un tema de crecimiento, un tema cuantitativo. China está creciendo, China está exportando, China tiene financiamiento, sino que China está haciendo las cosas diferentes a México. Es decir, cuando vemos un libro de texto X, Y, Z, de nuevo, de micro, de macro, de desarrollo económico, etcétera, etcétera, nos vamos a encontrar con que, notes el sarcasmo, pues China parecía ser el peor estudiante que consiguió la mejor chamba. Es decir, China hizo las cosas muy diferentes a un país como México, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo, ahora menos, ahora parece que volvemos a aparecer en el time, etc. Entonces somos ya un estudiante mejor catalogado, ¿no? Pero más allá de eso, China está haciendo, los chinos hablan de que ellos hacen sus cosas con características chinas, ¿no? ¿Qué es eso, no? Pero en términos macroeconómicos, microeconómicos, del tipo de cambio, de la propiedad, de temas, yo les diría, típicos de la economía política, China está haciendo las cosas diametralmente, no sé, muy diferente a buena parte de América Latina y de México. Yo de nuevo los invito a considerar a China no solo como un país más, sino que por su tamaño, por su dinámica y por estar haciendo un grupo de políticas en términos laborales del tipo de cambio, y podríamos hacer un largo apartado, un reto conceptual, no solo como un reto cuantitativo. La siguiente. Segundo apartado, políticas hacia el sector industrial, hacia el sector manufacturero en los últimos años, en los últimos 10 años, ¿no? Yo les diría, pues hasta el 2012 no hay un marco conceptual claro, si bien uno se encuentra, por supuesto, todos queremos ser muy competitivos, ¿no? Entonces uno toma tanto el Plan Nacional de Desarrollo y el sectorial de economía para el sector manufacturero, uno se encuentra cientos de veces con el concepto de competitividad, vamos a ser más competitivos, la competitividad, y vamos a mejorar la competitividad. ¿A qué se refieren? ¿Quién sabe? Es interesante también, en fin, la enorme dificultad, yo les diría, hasta el 2014, como veremos en un momento, la enorme dificultad de lograr una evaluación medianamente aceptable de lo que es el sector manufacturero y la industria en la actualidad.
¿no? Algunos dirán, no, pues eso ya se sabe, pues ahí están todos estos monitores, y está el ITAM, el TEC y muchos otros que han hecho una cantidad de análisis, esos no los requerimos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, como vamos a ver en el último programa de innovación de la Secretaría de Economía, brilla por su ausencia dónde estamos y qué es lo que ha pasado en los últimos 10 o 15 años, ¿no? La siguiente, por favor. En fin, hay una serie de detalles que yo dejaría de lado en aras de avanzar un poco más rápido. La siguiente, por favor. Y yo les diría, hoy en el 2014, ¿no? Es interesante, digo, en términos estratégicos, en términos de conceptos, etcétera. En el Pacto por México, pues se plantea ahí una estrategia nacional para regiones, para el aparato productivo. En el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2018 se habla explícitamente del desarrollo de sectores estratégicos del país, y además es interesante, esto es la historia más reciente, algunos recordarán con Javier y otros, digo que si había algún consenso pareciera haber sido el planteamiento de una política industrial, ¿no? Dentro del PRI, dentro del PAN, dentro del PRD, algunos más a la derecha, otros más a la izquierda, unos más amarillos, otros más azules o tricolores, pero pareciera ser que había un cierto consenso sobre la necesidad y la importancia de una política industrial, ¿no? Si ustedes revisan lo aparentemente más concreto en términos de política industrial, que es el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, que se publicó a finales del año pasado, ahí justamente se habla del concepto de cadenas globales de valor. En el primer capítulo, en la introducción, después no se vuelve a mencionar más, y de sectores de nuevo maduros, dinámicos y emergentes. Tuve la casualidad de estar justo ayer ahí con el subsecretario responsable de este tema, y bueno, ¿qué están haciendo? Están entonces haciendo matrices de responsabilidades del sector privado y del sector público para una cantidad, docenas y docenas de sectores maduros, ¿no? Entonces tenemos de nuevo la confección, calzado, nuestros plátanos y piñas, y entonces, ¿qué es lo que les parece relevante? Bueno, pues en el sector de calzado se requiere mayor apertura. Bueno, pues entonces vamos a reducir aranceles, ¿no? Ese es compromiso 1. Compromiso 2, requieren de proveeduría más barata. Compromiso 2, responsable es Secretaría de Economía. Compromiso 3, entonces listados de compromisos según estos sectores que, como les indicaba, me parecen erróneos. No existen estos sectores maduros. Digo, la electrónica puede considerarse, por supuesto, que un sector maduro si estamos hablando de refrigeradores, ¿no? O de lavadoras, ¿no? Que es parte de la electrónica, segmento. Por eso insisto sobre la visión de segmentos de una cadena de valor y procesos versus productos y sectores, ¿no? Entonces, y yo diría por último, digo, puede resultar muy pesimista o no, claro, la persona crítica en la política económica del 2014 y cómo va el sexenio del sexenio, detrás de toda política económica, pues es Luis Videgaray. Entonces, y Luis Videgaray tiene muy claro lo que se va a hacer en términos de políticas sectoriales e industriales y no, ¿no? Entonces, lo que es fundamental y crítico es una macroeconomía estable, cosa que se repite en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa de Desarrollo Innovador, y eso deja en la mayoría de los casos, desde una perspectiva sistémica, pocos instrumentos sectoriales para la industria, la manufactura y muchos otros sectores en el país. Es realmente impresionante ver cómo en temas de relaciones exteriores vinculados a China y la manufactura y otros 20 temas que me han tocado a mí vivir, pues la Secretaría de Hacienda tiene el primer y último tercero, ¿no? Entonces estamos ante una institución
y ante una persona, es decir, esto se personaliza con Luis Videgaray, la persona que en relaciones exteriores y en economía tiene el decir de lo que va a suceder en este sexenio. Entonces es no irrelevante, porque el resto pues se encajan y empotran en la visión macroeconómica y sectorial que tiene esta secretaría, fantástico, y si no, la siguiente. En fin, acá voy a pasar esto bastante relativamente rápido por cuestiones de tiempo, pero yo les diría, en fin, hay 20, 30 diferentes cuadros, yo haría referencia solo a uno de estos. Acá hay información comparativa del sector manufacturero con otros países, la siguiente, esto lo dejamos, la otra por favor. La economía mexicana, si uno lo ve en términos del Producto Interno per cápita, pues ha crecido muy poco con respecto a lo que México había crecido históricamente, y ni hablar cuando se lo ve con respecto a otros países, ¿no? Yo siempre destaco como punto de partida 80-2011, todavía faltan ahí algunos países para el 2012 según el World Development Indicators. Por cierto, que es una muy buena fuente de datos, además del informe presidencial. Estos World Development Indicators son como 50 megas de información, siempre digo, de bicicletas per cápita a consumo, PIB, comercio, ciencia y tecnología, etc. Información internacional. China creció de nuevo 13 veces más que México 2011. Un tema relevante es la falta de financiamiento desde una perspectiva macroeconómica, la falta de financiamiento de la banca comercial al sector productivo, y desde una perspectiva comparable internacional, ¿no? Es decir, este crédito doméstico al sector privado, por ejemplo, México-China, en México es cercana al 30%, en China es cercana al 120%. ¿no? Entonces lo que estamos viviendo es, en fin, países que invierten y financian masivamente en su país. Vamos a competir con nuevo equipo, con nuevas tecnologías. ¿Con qué? ¿Quién me presta? Si dependo de Banamex o dependo de otras fuentes, hace una diferencia relevante. Tal vez de los temas más relevantes, y para vincularlo en un momento al tema del TLCAN, es que sorprendentemente el Producto Interno Bruto y el empleo del sector manufacturero, acaso lo pongo desde el 2000, pero quedamos en otros lugares por ahí desde los 80s, la participación del sector manufacturero en el PIB de México y el empleo manufacturero en el empleo total de México han caído en forma muy significativa, ¿no? Y esto llama la atención porque, como veremos en un momento, si había una expectativa en el TLCAN de que un sector se beneficiara, olvidémonos del campo y nuestros queridos plátanos y piñas y los servicios también, donde México no tenía mayores fortalezas. Si había un sector que iba a cerrar brechas con Estados Unidos en el TLCAN, era el sector manufacturero. Oh sorpresa, yo no estoy diciendo que esto fuera por culpa o no. El resultado, después de 20 años del TLCAN, es que la participación del sector manufacturero en el PIB de México de finales de los 80s al 2013 ha caído en casi 5% del Producto Interno Bruto, es decir, llegó a ser del 23% a finales de los 80s, hoy en día está entre el 18 y 19%, sube un poco, baja un poco. Y vean la participación del sector manufacturero de nuevo en el empleo total adscrito al IMSS, ¿no? Una reducción muy significativa desde el 2000, si esto nos vamos hasta finales de los 80s, no cambia, ¿no? Esto se refiere a la otra más también. En fin, acá hay una cantidad de información. Yo les diría, en términos generales, sorprendentemente, el sector manufacturero ha logrado, yo diría, ha tenido un grupo de cambios estructurales dentro del sector manufacturero. Por un lado, la creciente presencia del sector, y uno diría de todo el agrupamiento clúster
de transportes y concretamente de la cadena autopartes automotriz. La cadena autopartes automotriz se ha convertido en términos del PIB y del empleo como el sector más importante en el sector manufacturero. Los que han perdido dentro del sector manufacturero son sobre todo alimentos y bebidas, que ha sido históricamente, desde que existen estadísticas en el INEGI, el sector más relevante, repito, en términos del PIB y del empleo. Sorprendentemente, el sector manufacturero, segunda tendencia importante, ha demostrado niveles de productividad relativamente altos, ¿no? Es decir, en contra de recientes estudios de Hacienda y de nuevo de su secretario, en donde pareciera ser que la economía mexicana y el sector manufacturero no ha incrementado su productividad, uno lo que encuentra con los estudios, con la información del INEGI, es que la productividad sí ha aumentado en este periodo y en periodos más largos, pero a costas del empleo. Recordemos cómo medimos la productividad. Usualmente la productividad es el producto griega sobre el empleo. Bueno, pues hay muchas formas de aumentar la productividad. La ideal es que aumente el producto, que aumente el empleo y que aumente más el producto que el empleo. Claro, no puede imaginarse formas muy perversas del aumento de la productividad. Léase, el producto aumenta, no mucho, pero aumenta, y el empleo disminuye, ¿no? Entonces la productividad aumenta. Claro, uno diría, oye, pero eso, si lo llevas al absurdo, pues te vas a encontrar en el límite con un sector con mucho producto y sin empleo, ¿verdad? Es de los temas que uno tiene que recordar en estas definiciones, ¿no? Por último, nosotros ahí en el monitor de la manufactura tenemos ahí como hay el índice del Big Mac, pues entonces le hacemos un tortillímetro también en términos, que es lo que busca, digo, más allá de la ironía, pero pues de nuevo, si uno mide hamburguesas, pues ¿por qué no vamos a medir kilogramos de tortillas, verdad? Yo diría igual de serio e igual de sonrisas que genera esto. ¿Qué es lo que en serio está detrás de esto? Es lo que ha medido el propio Banco de México, la propia CEPAL, que es el incremento de precios de productos básicos y la caída de los salarios reales, ¿no? Salarios reales en general y particularmente para la manufactura. Acá me va a pasar otra más, me va a pasar 3 o 4, otra más, otra más, para entrar al tema del PIB, del Telecan y terminar. Otra más, otra más. Acá hay información que, bueno, Telecan y es penúltima antes de llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, y todo esto, pues digo, el título era pues la manufactura y el Telecan, pues ya nos pasamos un rato y nada de Telecan, ¿no? Entonces, desde el análisis personal me parece que el Telecan habría que entenderlo como parte de una estrategia desde finales de los 80s iniciada con Salinas de Gortari. Me parece el último gran ideólogo en términos macroeconómicos, estratégicos y desarrollo en México, ¿no? De nuevo, puede ser que nos guste o no, pero si uno ve a Cedillo y cualquier otro presidente, me parece que no tenían una estrategia y una visión de país en el corto, mediano y largo plazo. En esta industrialización orientada hacia las exportaciones, el Telecan es altamente funcional y yo diría hasta necesario para esta estrategia. Imaginémonos de otra forma un país de nuevo orientado hacia las exportaciones y en donde pues el principal socio comercial de este país, le hace Estados Unidos, nos dice no, ¿sabes qué? Pues exportarás a Belice, pero no a Estados Unidos. Es una discusión, los que tenemos acá algunas canas más y otras menos se acordarán, con Ross Perot y otros que plantearon una dura discusión en Estados Unidos en contra del Telecan y cómo México les iba a robar empleos y muchas otras cosas a Estados Unidos,
¿no? Entonces, de nuevo, una industrialización orientada hacia las exportaciones sin un acuerdo con el principal socio comercial es, en el mejor de los casos, muy débil, ¿no? Y no tiene mucho sustento ni viabilidad. Recordemos también, detrás de esto hay trabajos de Maxwell Cameron y muchos otros, quién empujó y quién participó en las negociaciones del TLCAN. Uno diría en la última parte en donde el PRI y el presidencialismo todavía tenía posibilidades de imponer una estrategia, ¿no? Hay colegas que en su momento ahí fueron diputados a finales del 93, y yo siempre me acuerdo que me comenta que el TLCAN, a decir de él, se aprobó sin tener el texto, ¿no? Entonces uno dice, wow, pues qué capacidad, ¿verdad? Eso, yo diría, en el mejor de los casos, hoy pues no es posible, ¿no? No digo que no se puedan pasar reformas, pero de la forma como se lo pasó, con mínimas discusiones, sin texto, sin tener claridad, etcétera, creo que hoy en día eso de la misma forma no sería posible. Me parece que es importante también recordar qué incluye y qué no incluye el TLCAN, ¿no? A uno le encantaría que incluyera N temas, ¿no? De género, de temas de financiamiento, temas de cambios estructurales. No, pues eso el TLCAN no lo hace, digo, en aras de no pedirles peras al olmo, ¿verdad? Porque por ahí hay fantásticos debates de lo que generó el TLCAN y lo que habría que exigirle al TLCAN. Está bien, yo no soy nadie para decir que no, ¿verdad? Pero me parece que el TLCAN es un acuerdo comercial y de inversión, y donde existen un grupo de acuerdos paralelos que en los últimos 20 años no se han tocado, ¿no? Sí es relevante, uno, de que es un acuerdo incluso estrictamente en términos comerciales y de inversión, institucionalmente muy débil, ¿no? Es decir, las instituciones del TLCAN brillan por su ausencia, ¿no? Y si uno ve, claro, el otro extremo probablemente podrá ser la Unión Europea, ¿no? Pero con instituciones a nivel regional, a nivel de grupos de regiones, a nivel nacional, grupos de países de la Unión Europea sobre comercio, sobre inversión y muchos otros temas. El TLCAN, pues si hay una controversia, se juntan 3 jueces, deciden y se acabó, ¿no? Es decir, no hay una institución que esté analizando, discutiendo desempeños del TLCAN, normas de origen, temas de inversión y otros. Eso no existe en el TLCAN, ¿no? Entonces, repito, una institucionalidad muy débil, y muy relevante me parece desde una perspectiva mexicana es que al 2014, al día de hoy, 20 años del TLCAN, no existe un análisis o evaluación pública sobre el TLCAN. Digo, algunos de los que estamos acá, incluyéndome, nos hemos escrito sobre los 5 años del TLCAN, sobre los 10 años, sobre los 15 años, sobre los 20 años, y sobre huéspedes y no huéspedes. Pero bueno, esos son, uno diría, análisis y opiniones personales. México, el legislativo, el ejecutivo, ¿cuál es su opinión de 20 años del TLCAN? De 5 años, de 10 años, no existe, ¿no? Existen panfletos ahí de la Secretaría de Economía y Presidencia, se reunieron hace 2 semanas en Toluca, y bueno, pues es el Don't Worry, Be Happy, pues todo esto va creciendo, estamos muy bien, adelante, ¿no? Y ese tema no es relevante. El Departamento de Comercio de Estados Unidos, por ejemplo, hace una evaluación anual o de cada 2 años de todos los tratados de libre comercio que Estados Unidos lleva a cabo, ¿no? Entonces, son textos con los cuales uno puede estar de acuerdo o no, pero que permiten una discusión pública. Acá la discusión pública es bastante limitada. La actitud ha de ser al día de hoy, y hasta hace 10 días en el encuentro de Toluca, donde de nuevo el TLCAN fue un no tema, el tema no se discutió, no se presentó, no nada. Llama la atención a los 20 años, será a los 40 cuando lo guarden en antropología, ¿verdad? Pero no es un tema, ¿no?
pareciera ser que la sustitución es ahora el TPP, ¿no? Como el Telecan no es un tema relevante. Estuve hace un par de días en Los Ángeles ahí con Arturo Saraucán, que fue embajador de México durante casi 5 años en Estados Unidos, y su postura es de comprensión de por qué en México no se puede discutir el Telecan, porque está el campo no aguanta más, y él hablaba en inglés, decía como sectores, él hablaba de poisonous constituencies. Entonces son como sectores, no sé cómo traducirlo, sectores, digamos que muy contrarios al Telecan en los 3 países del Telecan, y entonces que la mejor estrategia era no volver a hablar del Telecan, porque eso nos va a remontar a la vieja historia de este país y otros sectores en Estados Unidos y en Canadá, y entonces que el TPP era como lo dicen ahí de forma siempre muy bonita y muy brillante, era un NAFTA 3.0. Entonces era, ojo, del Telecan no vamos a discutir, ¿no? Porque hay gente que todavía no entiende lo que se firmó hace 20 años y no vamos a explicarle lo que se hizo hace 20 años. La siguiente. Hay toda una larga discusión sobre el Telecan. La mayoría de ustedes no se van a acordar. La anterior, por favor. Ahí está. Hubo modelos de equilibrio general, cálculos. Acá hay, yo diría, mucho material para muchas tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Ahora sí que lo que muchos de estos modelos estimaron, y en 20 años más tarde, pues ¿dónde estamos? ¿Estamos por encima, por abajo? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? En fin, les recuerdo, Telecan fue hasta hace 5 años o un poco más, pues fue considerado como un modelo a seguir en América Latina por la OMC y muchos otros, ¿no? Es interesante también, en su momento hubo una discusión, muchos se olvidan al respecto, sobre si nuevos países podían entrar al Telecan, ¿no? Y la discusión ahí, en el mejor de los casos, se discutió el caso de Chile, ¿no? Y cómo Chile pudiera ser parte del Telecan. A Chile pues no le interesó el tema mucho, ¿no? Interesante también en términos del Telecan y en términos de resultados, antes de ver un par de gráficas y terminar, yo les recordaría, pareciera que por lo menos en términos de desempeño hay una primera etapa del 94 al 99, 2000, 2001, según diferentes indicadores, de un periodo en donde el Telecan, con base en el comercio y las desinversiones, no otras variables que me parece que no son parte del Telecan, pareciera ser que fue relativamente exitoso y se logró un proceso de integración en términos de cadenas productivas para sectores específicos, y del 2000 en adelante hasta la actualidad hay un proceso de creciente desintegración del Telecan, ¿no? La siguiente, por favor. Uno diría entonces en términos positivos, pues yo diría don't worry, be happy, ¿no? Pues lo que nos repiten muchas veces, pues las cosas aumentaron, ¿no? Pues exportaciones, comercio, importaciones, etcétera, etcétera. La siguiente. Ojo, yo siempre digo, y no quiero pensar sarcasmo, sí, es cierto, si uno toma 93, ahorita acaban de salir la información del 2012, pero ya no lo actualicé, es decir, uno pudiera decir, sí, las exportaciones de México a Estados Unidos en el 93 fueron 100%, en el 2012 fue 671, es decir, aumentaron más de 5 veces, ¿no? Casi 6 veces, ¿no? Ojo, pongo el caso de Turquía, pues alguno dirá, Turquía, pues ¿qué tiene que ver? No, pues no tiene nada que ver, pero el comercio, las exportaciones de México a Turquía aumentaron 5.700 veces, ¿no? Entonces, solamente decir, oye, gracias al Telecan, las exportaciones de México a Estados Unidos aumentaron 6 veces, pues yo diría, pues qué bueno, oye, y sin Telecan y sin TLC, pongo Turquía por poner cualquier país,
yo diría no demasiado relevante, no tengo nada en contra de Turquía, es decir, solamente decir pues las exportaciones, las importaciones, el comercio, la inversión extranjera directa que México recibió aumentó 5 o 6 veces, pues yo te diría, pues la de Turquía aumentó 50 y X veces sin TLC alguno. Entonces me parece muy primitivo decir simplemente pues esto aumentó gracias TLC, y si seguimos con el TLC pues va a aumentar mucho más. Podemos poner otros países, ¿no? La siguiente, por favor. En términos, yo diría, un poco más serio y más estructurales, hay una serie de discusiones, ¿no? La OMC acaba de publicar un documento, tengo entendido que a finales de este mes el INEGI también va a sacar un documento sobre justamente el valor agregado de las exportaciones. Bueno, pues hay docenas de análisis, hemos hecho varios sobre la electrónica, hilo textil, confección, autopartes, automotriz, que indican que las exportaciones no generan encadenamientos hacia atrás y las importaciones temporales para su exportación son probablemente una causa muy significativa para comprender por qué el país no está creciendo más. Es decir, si exportamos más, 5 veces, 50 y X veces, sí, pero con base en masivas importaciones temporales, ¿no? Hay algunos problemas estadísticos con el IMEX, desde el 2006 ya no hay series anteriores, pero en algún momento, hasta hace 4 o 5 años, más del 80% de las exportaciones mexicanas dependían de importaciones temporales, ¿no? Entonces la laptop que decía de la IBM Made in Mexico, pues sí, son partes y componentes importadas de Asia, de Estados Unidos, de muchos países, ¿no? La siguiente, por favor. De nuevo llama la atención que el sector manufacturero, el que iba a cerrar brechas con Estados Unidos, pues está en un serio cuestionamiento, ¿no? Está a niveles de empleo y de Producto Interno Bruto per cápita inferiores a 2000, ¿no? Alguno podrá decir, bueno, eso es, sí, a ver, si no tuviéramos el Telecam, pudiéramos estar peor. Está bien, es una discusión a la cual habrá que entrar, ¿no? Pero yo lo único que planteo es que pues, en términos de nuevo de empleos, de productividad, de salarios, etcétera, las brechas con Estados Unidos no se han cerrado. La siguiente, por favor. Hay una serie de otros temas. Otra más, por favor. Otra más. En términos del PIB per cápita, llama la atención, 94-2012, las brechas entre México y Estados Unidos no se han cerrado, han aumentado 2%, es decir, en el 94, el PIB per cápita en México representaba el 29% del de Estados Unidos, hoy en día es el 31%. Entonces, las brechas se han incrementado en esos términos. En términos, por ahí hemos sacado varios documentos sobre el comercio intraindustria. El comercio intraindustria, a fin de cuentas, nos dice algo así como la intensidad de integración a nivel de 4 dígitos del sistema organizado hasta finales de los 90s, inicios de los 2000 se lograron con Estados Unidos niveles relativamente altos que aumentaron el comercio intraindustria, después cayeron. La siguiente. Y probablemente lo más relevante en términos de cambio estructural del comercio de México, Estados Unidos, hasta 99-2000, participó con el 80% del comercio de México, 81% del comercio de México, y desde entonces vean la dramática, yo diría, desintegración de México con Estados Unidos, es decir, la participación de Estados Unidos bajó del 81 al 64%, 17%. ¿Cuál es la contraparte de eso? Eso es Asia, particularmente Chile, ¿no? Otra más. Y particularmente en términos de nuevo de las partes y componentes que se importan.
muchos en el sector público, en el sector académico, nos quedamos con la cantaleta de que el 80 o 90% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. No, esto ya bajó más de 10, casi 15%. Y vean en la parte de las importaciones, es decir, las importaciones que provienen de Estados Unidos llegaron a ser el 75% de las importaciones mexicanas. Y por primera vez en la historia, desde que existen estadísticas de México, desde el 2006-2007 están por debajo del 50%. ¿No? ¿Cuál es la contraparte de eso? Sobre todo Asia y particularmente China. ¿No? La siguiente. Entonces, China es nuestro segundo socio comercial desde el 2003, pero en una relación, esto desde el 93 al 2013, en una relación comercial muy sugerente, ¿no? Es decir, en el 2013 importamos 10 unidades y exportamos 1. Entonces sí es el segundo socio comercial en una relación de 10 a 1. Y acá hay temas de niveles tecnológicos y otras cosas. Solo llamaría la atención, volviendo a Previs y a otros, sí México logró un proceso de reestructuración y cambio en el sector, particularmente la manufactura. Hoy en día 2/3 partes de las exportaciones de México son de autopartes, automotrices y electrónica a Estados Unidos, pero en el caso de Asia y particularmente de China, esto uno diría, hemos vuelto a hace 20, 25 años. De las pocas cosas que exportamos, 80% son a China, son petróleo, cobre y otros productos de materias primas. Entonces tenemos un serio reto, para ponerlo diplomáticamente, de nuestro segundo socio comercial y Asia. Y estoy llegando a las conclusiones. La siguiente, algo parecido hay también en términos de la inversión extranjera directa, es decir, Asia está incrementando en forma importante la inversión a México. La siguiente, otra más, ya esto es lo que va a pasar. Hay una serie de estudios ahí de amenazas y otras cosas que dejo de lado. Entonces, una interrupción, yo diría, por ponerlo de alguna forma, del proceso de integración que se había logrado desde el 2000 ante la irrupción de Asia y particularmente de China. Y algunas conclusiones, me parece que verán en varios de los documentos que pueden consultar, pues, uno diría, sorpresas de la vida. Personalmente, yo estuve en su momento muy en contra del Telecán, me parecía que México tenía muy poco que ganar. Sobre eso, en parte, hice mi tesis de doctorado en la Universidad de Notre Dame, pero la verdad es que 20 años más tarde, nos guste o no, el sector manufacturero está altísimamente integrado con Estados Unidos, y particularmente el sector y la cadena autopartes automotriz, ¿no? Es decir, la cadena autopartes automotriz en México no puede comprenderse solo como México, sino que como parte de segmentos en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? De nuevo, puede ser que alguien diga, no, yo estoy en contra de que se vayan a su casa, puede ser, pero hoy lo que tenemos, y el sector más y la división más importante, la manufactura, transporte y esta cadena, están altísimamente integrados en Estados Unidos. Ojo, también la electrónica, también hilo textil, confección, también muebles, también juguetes, es lo que nos quedó reducido, más esbelto, como dicen, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, pues, sorpresas da la vida, pues después de 20 años digo, oye, pues si lo que tenemos está integrado al Telecán, pues recuperemos y logremos una propuesta de desarrollo regional de América del Norte, porque si lo hacemos solo en México, si el subsecretario de la Secretaría de Economía busca atraer ahí 1, 2, 3, 5, 20 empresas más en aeronáutica y en otros, pues no está entendiendo realmente la dimensión regional del sector manufacturero en México. Ojo, hay algunos, no todos son parte del Telecán. Entonces verán un grupo de propuestas en
varias de las publicaciones, tratando de retomar la discusión del Telecán, que sirve, que nos sirve en términos de normas de origen, en términos de políticas de desarrollo regional, en términos de financiamiento, etc., ¿no? Sorpresas da la vida, ni en Estados Unidos ni en México hay interés alguno por el Telecán. Repito, hace 10 días se encontraron los 3 mandatarios en Toluca y el Telecán brilló por su ausencia. Entonces uno dice, bueno, si no es a los 20, pues será por ahí a los 50 años, ¿no? Una o dos más, ¿sí? No, el anterior, en fin, yo invitaría a este concepto de relaciones triangulares, me parece interesante. Creo que hay una larga agenda en términos incluso de política industrial y hacia el sector manufacturero dentro de la región del Telecán. Ojo, no estoy diciendo que todo el sector manufacturero esté integrado al Telecán. De nuevo, hay cantidad de productos, procesos, sectores, segmentos, etc. Pero muchos. Y sobre todo, a lo que invitaría es que el Telecán y México como país tengan una estrategia, una agenda mínima de qué hacer ante China, ¿no? Es decir, nos estamos quedando mirando, uno diría, ante China, y China pues está muy contento, es fantástico, digamos, una relación 10-1, el primero que entiende que eso no funciona soy yo, pero pues si tú crees que eso va a aumentar tu competitividad, etcétera, y sigues disminuyendo tus aranceles, me encantan los mexicanos, ¿no? ¿Quién sabe cómo le hagan, ¿no? Porque yo en China eso no podría hacerlo, si estuviera en la crisis y con los problemas que tú tienes, pues, ¿cómo que voy a reducir los aranceles, ¿no? Pues a ver cómo le hago, pero no entra una tuerca mexicana si tuviera estos problemas que tú tienes con China, ¿no? Entonces hay una larga agenda, si lo adelantas, una larga agenda, yo les diría, en términos de una visión de procesos territoriales. La siguiente, por favor, desde una visión macroeconómica, mesoeconómica, microeconómica, territorial en el corto, mediano y largo plazo, con base en productos específicos. A mí me parece que la metodología propuesta inicialmente permite un diálogo muy puntual. La propuesta metodológica planteada al inicio permite un diálogo muy puntual con la política, con las autores de política, y un diálogo también respetuoso, complicado en algunos casos, con macroeconomistas y generalistas que de nuevo pues, no saben mucho, por no decir ignoran, los detalles de la economía, ¿no? Y de la socioeconomía a nivel territorial, ¿no? Entonces, de nuevo lo hago un poco irónico, pero es un diálogo difícil, muy entusiasmante, diría yo, y de los que invito a participar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Abrimos una ronda para plantear preguntas, comentarios. Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Es algo muy general. Ya nos indicó algunas de las cuestiones que ha estado haciendo China
y que México no, pero a mí me gustaría que por favor nos puntualizaras unas 5 situaciones que debería hacer México o que ha hecho China que México no, para alcanzar ese gran crecimiento económico, ese gran crecimiento en sus exportaciones, y que lo ha hecho pues el reto, ¿no? El reto para seguir como un ejemplo, o nosotros en México no lo podemos llevar a cabo esas políticas que ellos han tenido. Profesor Pómez, ¿escuchamos? Sí, nuevamente, muchas gracias por tu exposición, muy brillante, muy esclarecedora, pero como decía un compañero antes de empezar la plática, aquí venimos nada más a describir, ¿no? Pero sí, no, efectivamente, deprimido, pero también, digo, sobre todo ya la última, dos partes, algo que tienen que ver con ¿por qué China sí pudo hacer, como lo ha hecho, en México no? A esto que tú hablas, ha hecho, ¿cómo dijiste? De otra forma. ¿Qué quisiera eso de otra forma? No sé si tenga que ver desde la enseñanza de la economía. Podría decir algo, ¿qué es lo que se enseña en economía en China? Sí, tú eres conocedor de eso, creo. Unas ideas generales y qué es lo que se enseña y cómo se practican las políticas públicas, algo muy general. Eso sería muy ilustrativo, muy importante. Y lo otro, así es que los gobiernos que hemos tenido no han tenido, brilla por su ausencia, su capacidad de innovación para lo fundamental, para desarrollar una política industrial. La política industrial no hemos tenido desde los 90. Sí, fracaso no, porque no ha habido ningún intento, no ha habido ningún proyecto de política industrial, porque Intercan ha arrastrado, pero una parte nada más del sector industrial, lo que has dicho, pero nada más una parte. Pero el resto de la economía está en el olvido. Es más, cada vez está destrozando más, precisamente porque no hay una política industrial de cómo proteger el proceso de industrialización. China, ya vimos, ahora es el principal socio comercial, sobre todo para exportaciones y para importaciones. Lo que cada vez hay menos es lo que tú llamas la integración de cadenas productivas, que eso es fundamental. Y eso no se ha tratado de desarrollar. No sé, igualmente, si tienes también algunas ideas. Rafa, vendría por favor. Bien, gracias Enrique por tu exposición. Dos preguntas que tienen que ver con dos cuestiones que pusiste, y son sobre los segmentos de cadena de valor y el otro sobre los niveles macro, meso y micro. Conforme a tu experiencia de investigación, ¿qué segmentos de cadena de valor sí han aprovechado el acuerdo comercial continental? ¿Cuáles no supieron aprovecharlos en estos 20 años? Y en el caso de estos niveles de análisis, que es de macro, meso y micro, para hacer un estudio, ¿cuál tú estarías recomendando? Porque prácticamente toda la literatura, o la gran mayoría, está a nivel de macro. Pero si nos bajamos a nivel de meso y luego micro, cambian esas hipótesis o esos hallazgos, y cuáles serían esos cambios en los hallazgos en vista de las dos preguntas. Mira, a ver, sobre el tema de China, digo, podemos hacer otra sesión y otro seminario
revisen, no digo, hay discusiones, yo de ninguna forma creo tener ahí la verdad, digo, imagínate, hay millones de economistas en un país de 1.400 millones de chinos, pues con que hay un par de millones de economistas en China, pues no es nada revolucionario, así es que no compito con ellos, ¿no? Pero yo les diría, al menos temas que a mí personalmente, y mi diálogo ya desde hace algún tiempo me llama la atención de China, ¿no? Uno, yo les diría, élites en China extremadamente nacionalistas, ¿no? En términos así de economía política histórica, ¿no? Es fantástico cuando uno lee, digamos así, a mí me impresionó mucho cuando uno lee la biografía de Deng Xiaoping, escrita por su hija, el impacto que le causó a él, y esto se ve en otros escritos de la gente de su generación, y hay discusiones y debates con nuevas generaciones, pero es impresionante el impacto histórico y político y cultural que tuvo el que en algún momento, por ejemplo, China entre 1905 y 1910 hubiera sido invadida por 5 o 6 países al mismo tiempo, ¿no? Japón, Rusia, Estados Unidos, Alemania y Portugal, etc., ¿no? Y entonces uno diría una decisión, a mí lo poco que se me ocurre decir, es decir, como de una élite, que puede ser nacionalista, puede ser comunista, pero eso no nos vuelve a pasar, ¿no? Nos pasó una vez y no nos vuelve a pasar, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, pues un par de décadas después de la revolución en el 49, bueno, pues China sabía muy bien que pues, ni de la Unión Soviética ni de Estados Unidos les iban a regalar nada, ¿no? Es decir, pues crearon su academia de ciencias, sus bombas nucleares, sus misiles, con muchos líos, muchos problemas. China no es una cuestión color rosa, no es de que no, todos vamos a seguir a China. Les podría dar muchos argumentos por qué no o por qué en algunos casos no, ¿no? Pero entonces hay una decisión de decir, esto no nos vuelve a pasar. Y para que no nos vuelva a pasar, pues ¿qué necesitamos? Pues nos tenemos que defender, ¿no? Es decir, de nuevo, puede ser que alguno diga, no, es mi reflexión al menos, pues necesitamos defendernos con una bomba nuclear, ¿no? Y entonces décadas de trabajo, y para llegar a una bomba nuclear, pues la pregunta no fue, oye, ¿quién tiene una más barata, no? Pues en términos de eficiencia, pues, ¿cuánto me das? Oye, pues, no, esa no fue. Pues, va a ser una bomba nuclear y una bomba atómica que, pues China, pues, ni modo que vaya a ser estadounidense, pues, o rusa o soviética, pues no, y japonesa menos, ¿no? Por supuesto que no es un proceso de eficiencia. Nótese el paralelismo con fantásticas eficiencias que hemos logrado en México. Claro, lo hecho en México es poquito, ¿no? Uno diría, oye, y si cerramos la puerta y el país, pues tal vez es muy eficiente también, ¿no? Entonces, repito, una decisión, eso no nos vuelve a pasar, ¿no? Y eso, detrás de eso está una visión altamente, uno diría, como China globalizada y el proceso de intercambio y comercio y competitividad y globalización nacionalista. Es decir, a los chinos, cuando ellos te dicen ahí, no, nosotros tenemos características chinas, claro, cuando uno va a China y bien los chinos hay que decirles también, oye, y en América Latina y en México pues tenemos características mexicanas y latinoamericanas, ¿cómo? No, pues yo pensé que nomás eran las nuestras, ¿no? Entonces, bueno, debates y discusiones. Pero entonces, ¿cuáles son las características chinas? Pues hecho en China por chinos, pues ni modo que me lo haga la Volkswagen, pues para eso pues lo compro. No, pues yo lo que quiero hacer es que lo que hace la Volkswagen en Wolfsburg o lo que hace en Shanghai, pues eso lo quiero hacer yo. ¿Por qué me sirve, oye, darles incentivos fiscales, industriales, comerciales y así, para apoyar a la Volkswagen? Yo pongo la Volkswagen por decir una, ¿no?
Oye, no entiendo, diría el chino, ¿no? No entiendo. O sea, yo quiero hacer las cosas en China por China, claro. Eso lleva a conflictos, ¿no? Entonces llega la Volkswagen y dice, oye, con la bandera de la OMC y el libre comercio, oye, ¿y yo qué? Pues dirán los chinos, pues ¿tú qué de qué? Pues, tú vienes acá, vendes, yo aprendo de lo que tú haces y voy a hacer lo que tú estás haciendo. Digo, eso se puede poner bajo el lema de aprendizaje, de patentes, de compras, o de piratería, ¿no? Pero el reto está claro, no piratearme de la Volkswagen el modelo Bocho 1933, ¿no? Y tratar de venderlo como lo último de la tecnología en el 2014, sino pirateármelo hace 20 años. La ley de inversión extranjera directa en China en el sector automotriz exige que toda empresa extranjera tiene que ser 51%, toda inversión extranjera tiene que ser 51% china. Y dirían acá todos los de Reforma oye, ¿y la Santa OMC te lo permite eso? Pues nos dirán los chinos, pues por eso es que están como están, incapaces de desarrollar un tornillo, ¿no? No tienen capacidad, ¿qué diseñan? ¿No? Entonces, claro, hoy en día, hace 10 años, lean un par de artículos de ahí que encontrarán en el portal, etcétera, ¿no? Pero sobre la cadena de autopartes automotriz, China hace 25 años dijo, el sector automotriz y la cadena es relevante. El 51% es chino, ¿no? Entonces, si no quieres tú, pues invito a la Chrysler, invito a la... Pues acá, mira, hay unos cuantos, ¿no? Bajo mis condiciones. ¿Quieres invertir, hacer lo que vete a México? Ahí 100% es... Y ahí no aprenden nunca, ¿no? Tienen 60 años con el sector automotriz. Cuando uno hace, yo he hecho varias docenas, ya cientos de entrevistas en China, de empresas chinas, que me parece lo más apasionante, es decir, no entrevistar a la Volkswagen en Shanghai, pues eso lo tenemos en Puebla, ¿no? Diferente, pero lo que es interesante es entrevistar a las SAIC, BAIC, Geely, BYD, 200 OEMs chinas, ¿no? Es decir, hace 10 años China producía 2 millones de autos, México también. Hoy en día China produce 20 millones de autos y México estaba produciendo 2.5. Entonces uno dice, es una relación de 8 a 1. Ojo, pero no solo es una relación cuantitativa. China hoy en día está produciendo 35% de los 20 millones, son autos de marcas y OEMs chinas. Entonces cuando uno va a hacer entrevistas ahí en China, pues les pregunta y te muestran la línea de producción y dicen los chinos, oye, ¿y cómo es posible que en América Latina, de las Malvinas a Mexicali, no haya una marca de autos? Uno dice, híjole, pues ya hasta la pregunta me la borraron, ¿no? Porque uno diría, no, pues está prohibido, ¿no? No, pues prohibido, pues es autocensura, lo que tú quieras, ¿no? Y los chinos no tienen como un continente, no tiene una marca. Ellos tienen 200, está en una discusión si son muchas, si son pocas, etc. Nosotros una. Es más, imagínense si salimos de acá y vamos a crear una marca mexicana de autos, no, vamos a hacer el hazme reír, hasta salimos en primera plana de Reforma, ¿no? Pero nada más para ver, yo les diría una visión nacionalista de una élite. Ojo, hay nuevas generaciones que con gente que estudió en Yale, en Harvard, en Chicago, y que dice, oye, a ver, lo hecho en China está bien, pero ¿y si lo compro en Estados Unidos y me sale más barato qué? Como que no suena, ¿no? Entonces, uno, y dos, yo diría, relevante en términos de qué es, a mí me llama la atención que es diferente de China, claro, es la absoluta omnipresencia del sector público, ¿no? Tema que en América Latina, yo diría en buena parte del mundo, no comprendemos en términos cualitativos, ¿no? Y que los chinos pues tampoco andan gritando por en muchos lados, pues porque así es China, porque así crecieron del kinder hasta la muerte, y porque pues no es tan sexy, ¿no? Como que el sector público es omnipresente, ¿no? Pero para darles un caso, digo, hicimos un estudio ahí sobre la inversión extranjera directa de China en el mundo y en América Latina. Entonces, bueno,
los economistas pues somos buenísimos, ¿no? De Argentina a Zambia, 200 países, y la UNCTAD de economía, y tantos invierten. Bueno, China hoy en día es la tercera fuente de inversión extranjera directa a nivel global. El primero es Estados Unidos, el segundo creo que es Japón, tercero es China. No es irrelevante, ¿no? Esto no es San Kitts en Nevis, detalles, ¿no? 87% de la inversión extranjera directa a China es pública. De los principales 20, Estados Unidos, Japón, China y Alemania, Inglaterra, en ningún caso la inversión extranjera directa, el sector público, es mayor al 5%. En China es 87%, es decir, estamos hablando de un país cualitativamente diferente. ¿Y qué es el sector público? Claro, el sector público es el gobierno central, uno diría el Estado de México. Pero es mucho más que eso. Son las provincias, son las ciudades y son los municipios. Entonces, y eso se concreta en segmentos de cadenas de valor, en productos y procesos específicos, etc. Pero tengo bastante presente cadena autopartes automotriz. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, el sector público en China uno de nuevo se encuentra 35% de 20 millones de autos producidos por marcas made in China con características chinas. ¿Qué significa eso concretamente? Bueno, pues hay una empresa que se llama BYD, Buy Your Dreams, ¿no? Es una empresa que seguramente va a ser crecientemente conocida porque es el gran líder en producción de baterías de autos eléctricas para el auto del futuro, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es que llegó a ser lo que es? El tema de la propiedad en China es complicado, pero digámoslo así, está altamente influenciada por el sector público. La ciudad de Shenzhen, ahí está la central de BYD, que es un Querétaro mexicano, le dio hace 3 años, un poquito más, casi $3,000 millones, un crédito a 20 años al 1% anual. Esos son de esos créditos que no existen en el mundo real. Te lo estoy dando porque a mí sector público y ciudad me interesa. Yo quiero que estés acá y que no te dediques a bicicletas, sino que te dediques ahí además invirtió Warren Buffett, que es accionista con 10%, y Mercedes-Benz, ¿no? Entonces, yo no digo que ahora Querétaro se ponga a construir un Audi del Distrito Federal, pero digo, tengamos un poco más de idea e incentivo. Eso se está haciendo hoy, 2014, ¿no? Pues, ¿por qué la Ciudad de México no puede ponerse a ser un poquito más activa? Claro, si estamos dominados por macroeconomistas, y además no de esta facultad, sino que del colegio y del ITAMI, etcétera, donde mientras menos mejor y propiedad pública, pues nos estamos tratando de deshacer de lo último. No me vengas que ahora quieres hacer algo, volverte propietario de una industria nueva, pues va a ser ahí una pequeña contradicción. Pero eso se está haciendo hoy, digo, simplemente para decirles no para decir todos tenemos que seguir, pero contra eso estamos compitiendo, ¿no? Es decir, cuando decimos vamos a competir en la cadena hilo, textil, confección de México con China. En China tienen financiamiento, tienen acceso a universidades, tienen una política industrial, comercial, infraestructura, puertos. El Departamento de Comercio tiene una muy buena publicación, bajo el concepto de comercio desleal, de más de 800 instrumentos, ¿no? A ver, tú quieres invertir en la ciudad de Shanghai, le dices a Siemens, órale, pero no me vengas con esas tonterías del sable. O sea, yo quiero que tú te integres a la universidad de Tongji, tengo 60,000 ingenieros ahí, te doy los que quieras, pero si haces los procesos de lo último que estás haciendo en Alemania, de rayos X. Ahí sí te pongo en un parque industrial que no vas a encontrar en Alemania, no vas a pagar impuestos, ¿no? Y tienes 800 instrumentos, ¿no? Entonces, me dicen, no, pues no vas a pagar el 1% del impuesto predial. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo diría, ahora sí que son dos extremos muy opuestos, ¿no? Puedes cambiar la ley de inversión extranjera directa, eso hoy en día lo tiene China, hoy 2014.
te imaginarás las dificultades que encontrarás, ¿no? Pero hay un tema político, de economía política profundo, y claro, el tema de política industrial es mucho más que estrictamente de política industrial, es de parques, de capital humano, de energía, cientos de instrumentos, ¿no? Entonces, yo diría más bien que no podemos hacer, ¿no? No lo tiene que hacer la Secretaría de Hacienda, no lo tiene que hacer Hacienda, Presidencia, no puede hacer la delegación de Iztapalapa, ¿no? Digo, esa es la visión también que sienten los chinos. Si lo hace el gobierno central, me van a acusar en la OMC, pues entonces lo hace la ciudad de Shenzhen, listo, hay que te dirá el gobierno central, oye, híjoles, ya ves estas ciudades, pues bien la tosa, ¿qué quieres que hagan, no? Y claro, son los propietarios. ¿Quién es el principal productor de autos en China? Se llama SAIC, Shanghai Automotive Industrial Corporation, propietario ciudad de Shanghai, ¿no? Segundo principal productor, BAIC, ¿no? Es Beijing Association, no sé qué, propietario ciudad de Beijing, ¿no? Que el gobierno central, pues yo no soy, ¿no? Entonces, pues, están produciendo más que todo México juntos, las dos, cada una de las ciudades. Entonces, se pueden hacer cosas, digo, claro, si hay élites con capacidad, con interés, si tuviéramos líderes que dijeran, oye, acá tenemos un problema, vamos a sacarle jugo, por supuesto. No es que se pueda, se está haciendo hoy. Yo no digo que todos vamos a seguir los pasos de China, ¿no? Pero se está haciendo hoy, ¿no? Son propietarios, es el anticristo, ¿no? Es el sector público propietario, y volvemos a viejos temas de la propiedad de Hayek, a Marx y muchos en medio, etcétera. Propietario, no es vamos a dirigir y crear un incentivo y que nadie se dé cuenta, no, es mío, por si no lo entiendes, ¿no? Y yo compito con la ciudad de Shanghai, por supuesto, y el gobierno central me dice, oye, te vamos a dar menos subsidios al sector automotriz, órale, pues empieza con lo de Shanghai, yo estoy muy bien, y o sea, es bien competitivo, no es el que creamos de que esto no esté funcionando, ¿no? Entonces, en fin, yo te diría ahí, hay una capacidad desde una perspectiva de segmentos de cadenas de valor, de una visión macro, meso, micro, hay una cantidad de instrumentos. Por supuesto, yo diría el tipo de cambio es un instrumento relevante y lo ha usado, como en el caso de China en forma muy consistente, ¿no? Es decir, necesito un tipo de cambio que apoye mis exportaciones. Esto ha ido bajando, se ha ido reduciendo. Ojo, pues ya no tienen 900 instrumentos, sino que ya son 899, ¿no? El tipo de cambio menos. El financiamiento, está a debate. Hay un libro, hay China Alone, tenemos una cátedra México-China, vino una profesora Ann Stevenson Young, que trabaja como consultora hace 25 años en China, muy crítica de China. ¿Por qué? Porque, claro, la forma de financiamiento de los gobiernos locales, municipios, ciudades y provincias ha sido con problemas, ¿no? Entonces, la portada del libro pues es estos bienes y raíces donde el sector local ofrece masivo financiamiento a proyectos que no se realizan. Y entonces la discusión es, pues, ¿qué tantos tantitos? ¿No? Son 5 departamentos, son 500, son 1 millón, son 10 millones, y es un problema macroeconómico. Entonces, el financiamiento a nivel local es una palanca crítica, no es el gobierno central, ¿no? Es Huawei, transnacional de 170,000 trabajadores a nivel mundial, principal proveedor de procesos y productos de Telcel y Telmex en México, o sea, no es un irrelevante, pues recibe masivo financiamiento, también tiene sus headquarters ahí en Shenzhen. Entonces, hay elementos, yo te diría, instrumentos macroeconómicos,
¿no? Por supuesto, tipo de cambio, financiamiento y otros. Y dependiendo del sector, pues hay otros en donde pueden ser centros de desarrollo de ciencia y tecnología, vínculos con universidades, depende del segmento específico. Digo, puedes tener de serigrafía en la cadena hilo textil confección, a proveeduría en autopartes, en electrónica, pues no tiene nada que ver uno del otro, ¿no? Entonces, una receta para todos estos, a mí me parece poco sensato. Lo que se requiere es, a ver, vamos a entrar a la aeronáutica en serio. Bueno, pues entonces un proceso de escalamiento, de innovación, de políticas, pues es muy diferente a donde no hay gran proveeduría local, nacional, o prácticamente no existe, pues es muy diferente a instrumentos para la cadena hilo textil confección, donde sí tienes las proveedoras, ojo, que está compitiendo hoy en día con Vietnam, con Bangladesh, con Pakistán y otros, que se las están viendo muy mal, ¿no? Entonces, no hay recetas. Yo te diría, desgraciadamente, la receta es tener la apertura de segmentos y procesos y no caer en generalidades que le sirven a pocos o a nadie, ¿no? Es decir, en algunos casos, NAFIN o Bancomex vía financiamiento puede ser relevante. En otros no, en otros el financiamiento no es necesario, no es requerido, son otros. Es la integración de otros procesos, ¿no? Y no todo es innovación de última ¿cómo se llama? De última generación, no toda la innovación son semiconductores y una planta de Intel por $4.500 millones, no. Hace ya 6-7 años en las piñas de ciudad, ahí, ¿cómo se llama? Ciudad ahí en Veracruz, ciudad de isla, ¿no? Pues ahí la innovación era tener una planta de empaque de cartón, porque si querías exportar a Estados Unidos tenías que traerte el empaque de cartón de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa era la innovación, ¿no? ¿Cómo? Una planta de cartón, oye, pues una planta de cartón es en tiempo y espacio, en segmentos específicos, un proceso de escalamiento y de innovación que genera valor agregado, que genera empleo, que genera salarios, etcétera, etcétera. Ojo, eso no significa que te vas a quedar 50 años con tu planta de cartón, pues ya la tienes y ahora qué otras cosas, qué otros segmentos puedes integrar. Pero entonces no era lo último de una planta automatizada que te supiera seleccionar tamaños de piñas, una planta de cartón, porque estás trayendo el cartón lleno que venía de Estados Unidos con eso y exportar las piñas. Y prácticamente se nos ha agotado el tiempo, no sé si alguien quisiera hacer rápidamente un comentario. Pues ya no queda poco tiempo para que antes de que nos apaguen la luz. Pues muchas gracias realmente por haber estado con nosotros, por tu exposición, por tus planteamientos que han sido de mucha utilidad para todos nosotros, muy ilustrativos. Muchas gracias.